como el programa. Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de los oyentes de nuestro programa El Mundo Actual. Saludos a todos en todas partes del mundo donde sintonizan a través de nuestro canal en YouTube, Antonio Bolaines Oficial. Nuestros programas, tanto los que sacamos de mensajes como el programa El Mundo Actual. Déjenme compartir rápidamente con ustedes esta palabra. Dice así: lo que dejó la oruga se la comió el saltón. Lo que dejó el saltón se la comió el revoltón. Y la langosta se comió lo que el revoltón había dejado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino, porque el vino se os ha quitado de vuestra boca. Dios bendiga su santa palabra en Joel 1, 4, 5. Luz en el horizonte. Ese es el tema que quiero tocar con ustedes, con el subtítulo Es tiempo de reflexionar. Estamos entrando en esta semana del mes de marzo. ¿Por qué es importante? Por la variedad de noticias que vamos a tocar precisamente por el inicio de esta semana de marzo. Primero, porque exactamente hace un año, el mundo se confinaba en una cuarentena sin precedente, en una forma, se puede decir, global, como nunca antes esto había sucedido. Nunca antes algo semejante había pasado. Personalidades del mundo conocido, si usted quiere hablar mundo político, o inclusive gente del mismo orden, nuevo orden mundial, como es el caso del ex primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, dijo en una entrevista en el mes de julio ante CNN que en todos los años de su vida que él lleva, tanto en su vida cotidiana como en su vida de líder político, jamás había visto algo semejante como lo que nos tocó a la humanidad, en especial la nación número 1 del mundo, la primer potencia del mundo. Ese mes de marzo, abril y mayo entrábamos en una cuarentena sin precedente. Para solamente el solo recordar, los pelos se nos ponen de punta. Ese momento impactante, difícil. Su servidor, quien apenas lograba salir en el último viaje que hice previo a esta cuarentena y a esta pandemia, saliendo en el último avión, me tocó pasar las dos experiencias. Uno, el último avión que salía de Italia y aterrizaba en Nueva York, y la otra, simultáneamente me tocaba ir a una conferencia a Guatemala y me toca salir exactamente en el último avión también, mientras ya la frontera de todos los aeropuertos del mundo, en una especie de dominó, empezaban a cerrarse todos los aeropuertos. Recuerdo esa mañana allí en Ciudad de Guatemala, cuando llego al aeropuerto y veo aquel panorama prácticamente desolado. Cuando llego para agarrar mi vuelo, me dicen que mi avión es el último vuelo. Ya no van a haber más vuelo. Al llegar a Houston, Texas, al aeropuerto de Houston, uno de los aeropuertos grandes, daba escalofrío ver aquel panorama en el aeropuerto. Parecía fantasma. Era para que sintiéramos algo duro, fuerte. Si bien es cierto, algo parecido había visto cuando en las semanas posteriores del 11 de septiembre, en los aeropuertos que me tocó siempre viajar, cuando la gente tenía miedo todavía a viajar en los aviones, después de la catástrofe del 11 de septiembre. Su servidor tenía que hacerlo porque es parte de mi trabajo como viajero frecuente por mis conferencias escatológicas. Esas son las remembranzas de hace un año. Este mes de marzo que estamos iniciando, de momento, en forma sin precedente,
y en forma nunca antes vista, como decía el ex primer ministro Tony Blair, nos metían en una encerrona. Es decir, nos encerramos en una forma simultánea y como algo nunca antes visto, en una forma global, simultáneamente. Esto nos dejó profundos sentimientos encontrados. Estamos exactamente a un año donde las remembranzas no son tan buenas. Solamente en los Estados Unidos, arriba de 500,000 de almas que fallecieron en esta pandemia. ¿Qué quiere decir? Que hay 500,000, más de 500,000 familias solo en los Estados Unidos de América que lloran en este momento a un ser querido, a una mamá, a un papá. Y en otros casos dolorosos como el de un joven de origen mexicano en Nuevo México, que en la pandemia perdió a toda su familia, a su mamá, a su papá, a sus abuelos y hermanos, y quedaba solo él. Historias dolorosas como esa. Historias difíciles como las que pasaron nuestras iglesias evangélicas en Nueva York, donde iglesias preciosas, hermosas, pentecostales y no pentecostales, les tocaba en plena pandemia sufrir el dolor de la pérdida de sus propios pastores, a los cuales ni siquiera le pudieron hacer un sepelio cristiano como acostumbramos en las iglesias. Recuerdos durísimos tal vez como para la iglesia, una de las iglesias evangélicas en Santa Rosa de Lima, donde su pastor salía en esta misma semana del mes de marzo, salía de San Salvador hacia Houston, Texas, para una cumbre ministerial. Su iglesia en Santa Rosa de Lima nunca imaginó que ese viaje de su pastor sería para no regresar, y donde ni siquiera la iglesia de Santa Rosa de Lima le pudo hacer un acto fúnebre a su propio pastor. Esas son las imágenes profundas que nos quedan. ¿Por qué estamos hablando luz en el horizonte? Porque escuchábamos la noticia que le está dando vuelta a todos los Estados Unidos de América. El decreto de nuestro gobernador Gregory Abbott, de aquí del estado de Texas, que desde un restaurante mexicano firmaba el decreto que a partir de este 10 de marzo, el estado de Texas elimina la prohibición de las mascarillas en los lugares públicos y que a partir del 10 se da luz verde a todo el sistema público de negocios, de tienda y por ende las mismas iglesias, luz verde a partir de este 10 de marzo. Si bien es cierto, múltiples de voces, sobre todo noticieros y expertos, están hablando que este es un paso un poco apresurado, tal vez del gobernador Gregory de Texas, el gobernador Abbott aquí en Texas, como también el gobernador de Missouri, quien también se unía a esta misma decisión. Sin embargo, no vamos a discutir los pros y los en contra de lo que se está diciendo de esta decisión. Lo que quiero yo hacer más que todo énfasis es que si estos pasos se están dando como la de nuestro gobernador en el estado de Texas, significa que empezamos a ver la luz en el horizonte. En estos momentos, cuando las noticias a nivel nacional, solo en los Estados Unidos, hablan de que se ha mermado y al menos
La población mundial ya no tiene el espanto y el terror que tenían exactamente hace un año ante esta tenebrosa pandemia altamente contagiosa. Si bien es cierto, esa pandemia continúa y está presente y está latente, hoy se conoce diferentes formas como enfrentársele. Y eso posiblemente ha traído una mejor forma de que la humanidad esté lista a enfrentarse frente a esta pandemia. Pero hace un año esa luz no existía. Hace un año posiblemente múltiples de nuestras personas que fallecieron en los hospitales se debió más que todo al miedo más que a la pandemia. Miedo porque nuestros médicos, que no los vamos a acusar en ningún momento ni los vamos a juzgar por esto, sino que ellos mismos no tenían demasiada información ante esta extraña y eminentemente contagiosa pandemia. Los mismos médicos cayeron en pánico juntamente con todo el personal de los hospitales. Prueba de ello es que también hubo una cuota grandísima de médicos, enfermeros y personal de hospitales que están entre esas 500,000 solo en los Estados Unidos, que partieron. Es por eso que posiblemente ante el pánico y el terror no se le dio la atención necesaria a múltiples de esas vidas en los hospitales, que a lo mejor si tuviésemos ya el conocimiento un poco mejor de lo que tenemos un año después, muchas de esas vidas se hubiesen salvado. Pero así es, no había mucha luz. Había tiniebla en aquel momento. Había horror y espanto entre el mes de marzo, abril y mayo. Todavía el mes de junio, julio y agosto. El miedo y el terror era grande. Hasta todavía el mes de enero que recién hemos pasado en estos meses atrás. Pero analicemos un poco esta palabra que acabo de leer para ustedes. En múltiples de nuestros mensajes que doy en nuestras iglesias, en cada una de las conferencias, como este domingo que estaré en la iglesia Ebenezer en Garland, Texas. Allí en Garland, en los 3 cultos, en cada uno comparto las reflexiones profundas y proféticas. Y en cada uno de estos mensajes, como lo acabo de hacer en Atlanta, Georgia, y también en Arkansas, en Little Rock, uno pensaba que en esta pandemia escalofriante, que todavía se nos ponen los pelos de punta el solo recordar, que efectivamente, hace un año atrás, estábamos asustados, espantados y aterrorizados. Todos confinados dentro de una casa. Uno decía que con todo esto era como para haber visto un despertar de arrepentimiento en la humanidad, en nuestra sociedad, en los seres humanos. Era como para haber visto, mencioné toda esta ciudad donde he estado y donde voy a estar este domingo, porque lo recalco. Era como para haber visto uno que la humanidad cayera de rodillas, arrepentidos, buscando todos en un mismo sentir al Dios Todopoderoso. Pero tal como lo digo en uno de nuestros temas que está en uno de nuestros canales, en nuestro canal oficial, no es uno, solo tenemos un solo canal nada más, que se llama Antonio Bolaines Oficial. Y en ese canal tenemos una prédica que se llama Invitados a la Cena, parte 1 y parte 2, donde toco en profundidad que lejos de haber visto un arrepentimiento inclusive en los mismos cristianos, un año después, marzo 2021, lo que vemos a la otra inversa es escalofriante, es terrorífico y es para caer en pánico como lo estábamos hace años atrás. Solo que en esta ocasión, en cuanto al espiritual, no estamos viendo ningún cambio, ni hemos visto ningún cambio en los seres humanos, en la sociedad. Si en la propia iglesia evangélica estamos viendo un enfriamiento
espeluznante, donde el 60% de los evangélicos no ha regresado a los cultos. Y lo que es peor, en múltiples de estados de la Unión Americana, y ni se diga desde México hasta Argentina, múltiples de templos todavía no han abierto. Algunos, me decía una preciosa hermana, familia de la ciudad de Edmonton, Canadá, donde uno de sus pastores, el pastor James, está en la cárcel porque ya no aguantó más las leyes, esas leyes de imposición del gobierno de Canadá y del gobierno de Alberta, de no darles permiso a las iglesias que abran en su totalidad. El pastor James se negó a seguir después de un año de estar los templos cerrados y tomó la decisión contra todo pronóstico de no obedecer al gobernador, sino obedecer a Dios. Como resultado, el pastor James está en la cárcel y este martes se está discutiendo para buscar lo que se llama una fianza. Triste que estemos viendo aún de gobernantes como los de Canadá, otros gobernantes en América Latina ultraliberales teniendo leyes demasiado represivas para no dar después de un año lugar a que el pueblo se humille y busque de corazón a corazón al Altísimo Dios Todopoderoso, el único que puede traer sanidad ante esta terrible pandemia. Pero no ha sido así. Ya vimos, estoy comentando lo que pasó en esta semana, que recién pasó con el pastor James en Alberta, Canadá, que está preso en este momento. Eso me recuerda a este pasaje que a continuación, y que lo leo en cada una de las iglesias, dice: y los demás hombres, los que no fueron muertos con esta plaga, y ni aún así se arrepintieron de sus obras, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y nótese, vuelve a decir Apocalipsis, y no se arrepintieron ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Apocalipsis 21. Perdón, Apocalipsis 9, 20, 21. La dureza del corazón corrupto y rebelde de los seres humanos se manifiesta al ir concluyendo esta pandemia. Los sucesos, que claramente son juicios de Dios, servirán de advertencia para que se arrepientan antes que sea demasiado tarde. Satanás estará formando o comenzó a formar su reino terrenal por medio de esta pandemia, es decir, el nuevo orden mundial, para que le obedezcan y adoren al anticristo. Mucha gente adorarán a Satanás y al anticristo mismo, es decir, se meterán, incluyendo los evangélicos, en una pasión, a veces hasta ciega, pasiones políticas, sin darse cuenta que caen en el fuego del nuevo orden mundial. Los demonios que los atormentan y matan serán objeto de adoración, de ser como admiración. Por miedo seguirán a la bestia e ignorarán a Dios y el peligro que corren por la pronta venida de Cristo Jesús. Profundo, duro y doloroso, la verdad, recordar que hace un año nos metíamos en una pandemia sin precedentes, que creíamos que eso iba a provocar un arrepentimiento. Pero lo que vemos es catastrófico, es escalofriante. Gobernantes mismos de América Latina ejecutando leyes diabólicas como la que hizo el gobierno de Costa Rica y el gobierno de Argentina, legalizando el uno el aborto y el otro legalizando el matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres, es decir, y ni aún así, dice Apocalipsis 9, y ni aún así se arrepintieron, sino que siguieron en su depravación. Doloroso de ver esas gigantescas manifestaciones de movimiento promoviendo todo ese liberalismo espantoso y que ofende
al mismo Dios Todopoderoso. Es triste y doloroso ver múltiples de miles de nuestros templos evangélicos todavía cerrados. Uno, porque los gobernantes en sus regiones donde están no quieren ver esos templos abiertos. Y dos, porque muchas veces sus líderes religiosos le tienen más miedo a esta pandemia que al Altísimo Dios Todopoderoso. Es la cruda realidad. Como ha sucedido en la antigüedad y a través de la historia, los hombres sustituirán a Dios del cielo con las obras de sus propias manos. Es decir, pondrán sus confianzas más. Es decir, estarán más dispuestos, incluyendo los líderes religiosos, como los hemos visto en este año, ponen más sus confianzas en el sistema mismo del anticristo que su confianza plena en el Señor. Hay un tema profundo, corto, que lo hice este sábado en la ciudad de Atlanta y que vale la pena que lo vuelva a reanalizar, aproximadamente 10 minutos. El tema se llama pasión religiosa o pasión por las almas. Y lo hacía de dos iglesias crecientes, que son grandes, por cierto, paladines, humildes, que por cierto no lo recomiendo yo a los demás que lo hagan, pero que resalto la valentía y las convicciones y la fe. Es decir, tenemos que tomar decisiones fuertes como la de este pastor James. Sí, está en la cárcel, pero él dijo: no es justo que después de un año todavía nos tengan cerrados nuestros templos aquí en Canadá, mientras que los lugares públicos están abiertos y la depravación tienen todas las libertades. El versículo 20 sugiere que la adoración de Apocalipsis 9:20, que la adoración de las imágenes y los demonios están relacionadas. Sí, seguirán vivos entonces la religión satánica, idólatra de Babilonia, enemiga de Dios y de su pueblo. Los pecados de homicidio, hechicería, inmoralidad y hurto caracterizarán las vidas de los seguidores de la bestia, como lo estamos viendo a solo un año de haber entrado en esa cuarentena escalofriante de esta tenebrosa pandemia. Por tanto, esperando, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgar, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, hasta que el fuego de mi celo consuma la tierra. Sofonías 3:8. ¡Wow! Impresionante esta profecía de Jehová de los ejércitos. Porque esta pandemia que estamos haciendo remembranza en esta primera semana de marzo, a solo un año de haber visto la oscuridad, que apenas empezamos a ver el horizonte, fue específicamente en una forma global nunca antes vista. ¿Por qué no le vuelvo a leer el pasaje? Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones. Oiga bien, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. ¡Wow! Y todo el ardor de mi ira, hasta que el fuego de mi celo consuma la tierra. Sofonía 3:8. Pero antes de este despertar vendrá esta gran crisis. Si analicemos profundamente el pasaje de Sofonía en forma profética, descubrimos que en cierta forma se está hablando del nuevo orden mundial, sistema de la bestia, que pretende tener a todas las naciones bajo un solo sistema de globalización. Esto ya está listo. Y esta crisis, donde recién empezamos a ver el horizonte, con el estancamiento de nuestras economías, refleja hacia dónde se dirigen nuestros gobernantes. Vale la pena, como ya se lo repetí 2 veces, analizar esa profecía de Sofonía. Hace un año nos llevaban a una encerrona, los 5 continentes, incluyendo a los 2 pueblos de Dios, al pueblo de Israel en su totalidad
y a la iglesia evangélica a nivel global en su totalidad. En este año en que apenas empieza con esa noticia del gobernador Abbott de suspender las prohibiciones de las mascarillas y dar luz verde a partir del 10 a todo el sistema público y comercial, como anunciando no que se va esta pandemia, sino que al menos hay un poquito más de luz para enfrentarnos. En este momento en que se empieza a ver un poquito de luz, porque esta no se va a ir todavía, debería de ser un momento para todos nuestros evangélicos y nuestros amigos que están buscando, que todavía tienen chance de un arrepentimiento, a regresar a la iglesia y profundamente meditar y aprovechar esta luz en el horizonte para acercarnos de corazón a corazón al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Nos deja muchas lecciones este recuerdo de este año que recién ha pasado. Me refiero al año de la pandemia. En esta primera semana de marzo, en que hacemos remembranza de ese tenebroso encierro que nos confinó a los 5 continentes. Lo que no destruyó, decía el pasaje impresionante que leíamos al comienzo del profeta. Lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y la langosta se comió lo que el revoltón había dejado. Despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino, porque el vino, wow, es que toditito se cerró, recuerde. Traiga remembranza. Marzo, abril y mayo. Pero como dije, leí el pasaje de Apocalipsis 9, ni aún así se arrepintieron. Que el Altísimo nos ayude. Si bien es cierto, esta pandemia no ha terminado, y posiblemente seguiremos enfrentando cosas fuertes y duras y fuertes. Pero la razón de este mensaje de luz en el horizonte es para que aprovechemos los evangélicos y los que están fríos y los que no han regresado, que son candidatos a la marca de la bestia, a que reaccionen, que se sacudan del polvo del anticristo y que no le tengan tanto miedo a esta pandemia, sino que su temor radique en Jehová de los ejércitos, nuestro sanador y nuestro salvador en Cristo Jesús. Por favor, traiga remembranza en este mes de marzo y aprenda de ese confinamiento que nos llevaron hace un año. Reflexione con su familia y dígase, ¿por qué no hemos regresado a la iglesia? ¿Qué nos está pasando? Es tiempo de reaccionar y es tiempo de volver al Señor. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga.